Hola, hola, amantes del salseo y del amor verdadero. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla y con la misma energía que yo, porque el vídeo de hoy está cargadísimo de miel, de ternura y de esos momentos que nos hacen suspirar y creer en el romance. Sí, como lo adivinaron, vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, o mejor dicho, de la magia que alguna vez compartieron y de un gesto en particular de Kerem que, déjenme decirles, derrite hasta el corazón más frío. Pero antes de sumergirnos en este mar de emociones, si eres nuevo por aquí, bienvenido. Y si ya eres de la familia, un abrazo enorme. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, actives la campanita para no perderte ni un solo chismecito jugoso y nos acompañes en esta aventura donde analizamos cada detalle de las parejas que nos roban el aliento. No te arrepentirás. Ahora sí, pongámonos cómodos, preparemos palomitas o lo que más les guste, porque vamos a desmenuzar ese gesto de Kerem Bürsin hacia Hande Erçel que incluso después de su separación, sigue dando de qué hablar y nos hace preguntarnos, ¿dónde hubo fuego, cenizas quedan? Como todos sabemos, Kerem y Hande nos enamoraron con su química en la exitosísima serie, Sen Kalkapm, o Love is in the Air, como la conocimos en muchos países de habla hispana. La pareja traspasó la pantalla y se convirtió en una de las más queridas y seguidas a nivel mundial. Su relación, aunque relativamente corta, estuvo llena de momentos mágicos, viajes espectaculares y, sobre todo, muchísima complicidad. Pero la vida, a veces, nos tiene preparadas sorpresas, y no siempre son las que esperamos. Después de un tiempo juntos, Kerem y Hande decidieron tomar caminos separados. Una noticia que, por supuesto, dejó a muchos de sus fans con el corazón roto y preguntándose qué había pasado. Y aquí es donde entra en escena ese dulce gesto del que les hablaba al principio. No se trata de un regalo ostentoso, ni de una declaración pública de amor. Es algo mucho más sutil, pero a la vez, mucho más significativo. Se remonta a una entrevista que Hande concedió poco después de la ruptura. Una entrevista en la que obviamente fue inevitable que le preguntaran sobre su relación con Kerem. Hande, con una elegancia y una madurez que la caracterizan, respondió con honestidad, pero sin entrar en detalles escabrosos ni alimentar el drama. Dijo algo así como que ambos habían decidido que lo mejor era seguir caminos diferentes, que guardaba un bonito recuerdo de su tiempo juntos y que le deseaba lo mejor a Kerem en todos sus proyectos futuros. Hasta aquí, todo dentro de lo esperable, ¿verdad? Pero lo que realmente llamó la atención fue la reacción de Kerem. Y no me refiero a una reacción pública, sino a una acción que tuvo lugar detrás de cámaras, lejos de los focos y de la atención mediática. Según fuentes cercanas a ambos, Kerem se puso en contacto con Hande después de ver la entrevista. No para reclamarle nada, ni para reprocharle alguna palabra. Al contrario. La llamó para agradecerle su elegancia al hablar de su relación, para reconocer su profesionalismo y para decirle que él también guardaba un bonito recuerdo de los momentos que compartieron. ¿Pueden creerlo? Un gesto tan sencillo, pero a la vez tan profundo. Un acto de respeto, de admiración y de cariño que demuestra que a pesar de que las cosas no funcionaron como pareja, aún existía un vínculo especial entre ellos. Este gesto, mis queridos amigos, es el que nos hace pensar que quizás, en el futuro, las puertas no estén completamente cerradas para Kerem y Hande. No estoy diciendo que vayan a volver, ojo, pero sí que queda claro que el cariño y el respeto mutuo siguen presentes. Y eso en el mundo del espectáculo, donde las rupturas suelen ser explosivas y llenas de acusaciones, es algo digno de destacar. Además, este gesto de Kerem nos enseña una valiosa lección sobre cómo afrontar una ruptura de forma madura y civilizada. No hace falta convertirlo todo en un drama, ni alimentar el morbo de los medios. Se puede terminar una relación con respeto, agradecimiento y buenos deseos. Y es que al final, lo que importa es quedarse con los buenos recuerdos y aprender de la experiencia. Kerem y Hande nos han demostrado que es posible mantener una buena relación después de una ruptura, y eso es algo que vale la pena admirar. Por supuesto, como siempre, las redes sociales explotaron con este gesto. Los fans de la pareja se dividieron entre los que sueñan con una reconciliación y los que simplemente celebran la madurez de ambos actores. Pero lo que quedó claro es que la historia de Kerem y Hande sigue generando pasión y despertando emociones en millones de personas alrededor del mundo. Y es que, ¿quién no se ha sentido identificado con su historia? Todos hemos pasado por rupturas dolorosas, por momentos de incertidumbre y por la difícil tarea de superar una relación. Por eso, la actitud de Kerem y Hande nos inspira y nos da esperanza.
Nos demuestra que es posible seguir adelante, mantener el respeto y guardar un buen recuerdo de las personas que alguna vez fueron importantes en nuestras vidas. Ahora bien, ¿qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que Kerem y Hande podrían reconciliarse en el futuro? ¿O simplemente consideran que su gesto fue una muestra de madurez y respeto mutuo? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan sobre este tema. Y hablando de comentarios, también me gustaría saber qué otras parejas de famosos les gustaría que analizáramos en futuros vídeos. Sus sugerencias son muy importantes para nosotros. En resumen, el vídeo de hoy nos ha mostrado un gesto de Kerem Bürsin hacia Hande Erçel que nos derrite el corazón. Un acto de respeto, admiración y cariño que demuestra que a pesar de la separación, sigue existiendo un vínculo especial entre ellos. Un ejemplo de cómo afrontar una ruptura de forma madura y civilizada. Muchas gracias por llegar hasta el final del vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Recuerden que los hago con mucho cariño y pensando en ustedes. Y antes de despedirme, quiero invitarlos a que le den un like a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de este chismecito jugoso y, por supuesto, a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan nuestros próximos vídeos. Les prometo que estarán igual de interesantes y entretenidos que este. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un beso enorme y les deseo lo mejor. Hasta la próxima. Ahora bien, para adentrarnos aún más en el fascinante mundo de Kerem y Hande, y para entender la verdadera dimensión de este gesto que ha capturado nuestra atención, vamos a profundizar en algunos aspectos clave de su relación, su separación y el contexto en el que se produjo esta llamada telefónica que ha revivido la esperanza de muchos fans. Primero, recordemos el fenómeno Senkal Kapm. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que arrasó a nivel internacional. La química entre Kerem y Hande era palpable, la historia era adictiva y los personajes, Eda y Serkan, se ganaron el cariño del público. Pero la magia no se limitaba a la pantalla. Los fans rápidamente comenzaron a especular sobre una posible relación entre los protagonistas, y sus deseos se hicieron realidad. Kerem y Hande confirmaron su romance, desatando una ola de alegría y euforia entre sus seguidores. Durante su relación, la pareja se mostraba inseparable. Compartían fotos de sus viajes, de sus momentos de diversión, de sus muestras de cariño. Se les veía felices, enamorados y compenetrados. Eran la pareja perfecta, la que todos aspiraban a ser. Su relación se convirtió en un cuento de hadas moderno, donde el chico conoce a la chica en el trabajo y viven felices para siempre. Sin embargo, como en todo cuento, también hubo un punto de inflexión. Los rumores de crisis comenzaron a circular a principios de 2022. Se especulaba sobre diferencias irreconciliables, sobre problemas de agenda, sobre la presión mediática. Ninguno de los dos confirmó ni desmintió los rumores, pero la distancia que empezaron a mostrar en redes sociales hizo que la preocupación entre los fans fuera en aumento. Finalmente la noticia que nadie quería escuchar se hizo oficial: Kerem y Hande habían roto. La decepción fue generalizada. Muchos se sintieron como si su propio cuento de hadas se hubiera desmoronado. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, de desilusión y de incredulidad. ¿Cómo era posible que la pareja que parecía tan perfecta hubiera llegado a este punto? Tras la ruptura, ambos actores se centraron en sus proyectos profesionales. Hande continuó trabajando en nuevas series y películas, consolidando su carrera como una de las actrices más importantes de Turquía. Kerem, por su parte, se enfocó en proyectos internacionales, buscando expandir su horizonte actoral. Y es en este contexto de caminos separados y corazones dolidos, donde surge la entrevista de Hande que desencadenó el gesto de Kerem. La entrevista se esperaba con gran expectación. Todos querían saber qué tenía que decir Hande sobre su relación con Kerem, sobre los motivos de la ruptura y sobre cómo estaba afrontando este nuevo capítulo de su vida. Hande, como ya mencionamos, respondió con elegancia y madurez. Evitó los detalles escabrosos, no culpó a nadie y se limitó a decir que guardaba un buen recuerdo de su relación. Su actitud, lejos de alimentar el morbo, demostró un gran respeto por Kerem y por los momentos que habían compartido. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. La llamada telefónica de Kerem a Hande no fue un simple acto de cortesía. Fue una demostración de que, a pesar de todo, existía un lazo de cariño y respeto que trascendía la relación amorosa.
Kerem no solo agradeció a Hande por sus palabras, sino que también le reconoció su profesionalismo y su capacidad para afrontar una situación difícil con gracia y dignidad. ¿Pero qué significa realmente este gesto? ¿Es una señal de que hay posibilidades de reconciliación? ¿O simplemente es una muestra de madurez y amistad? La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, es compleja y ambigua. Por un lado, es innegable que el cariño y el respeto mutuo siguen presentes. La llamada de Kerem demuestra que no existe rencor ni resentimiento entre ellos. Y eso en el mundo de las relaciones es un punto de partida muy importante. Por otro lado, también es cierto que ambos actores están enfocados en sus carreras y que tienen proyectos de futuro que podrían dificultar una posible reconciliación. Además, la presión mediática y las expectativas de los fans podrían ser un obstáculo difícil de superar. En definitiva, el futuro de Kerem y Hande es incierto. Nadie sabe si volverán a estar juntos o si seguirán caminos separados. Lo que sí sabemos es que su historia sigue generando pasión y despertando emociones en millones de personas. Y es que al final lo que nos atrae de esta historia es la posibilidad de creer en el amor verdadero, en la capacidad de perdonar y en la esperanza de un final feliz. Ahora bien, para terminar este análisis exhaustivo, me gustaría compartir algunas reflexiones finales. La historia de Kerem y Hande nos recuerda que las relaciones son complejas y que no siempre terminan como esperamos. Pero también nos enseña que es posible afrontar las rupturas de forma madura y civilizada, manteniendo el respeto y el cariño por la persona que alguna vez fue importante en nuestra vida. El gesto de Kerem hacia Hande es un ejemplo de cómo podemos transformar una experiencia dolorosa en una oportunidad para crecer y para aprender. Nos demuestra que no es necesario convertirlo todo en un drama, ni alimentar el morbo de los medios. Se puede terminar una relación con elegancia, agradecimiento y buenos deseos. Y es que al final, lo que importa es quedarse con los buenos recuerdos y aprender de la experiencia. Kerem y Hande nos han demostrado que es posible mantener una buena relación después de una ruptura, y eso es algo que vale la pena admirar. Así que, mis queridos amigos, los invito a que reflexionen sobre esta historia y a que saquen sus propias conclusiones. ¿Creen que Kerem y Hande podrían reconciliarse en el futuro? ¿O simplemente consideran que su gesto fue una muestra de madurez y respeto mutuo? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan sobre este tema. Y hablando de comentarios, también me gustaría saber qué otras parejas de famosos les gustaría que analizáramos en futuros vídeos. Sus sugerencias son muy importantes para nosotros. Recuerden que este canal está hecho para ustedes, para compartir nuestras pasiones y para analizar juntos las historias que nos roban el aliento. Muchas gracias por llegar hasta el final de este vídeo extendido. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Recuerden que los hago con mucho cariño y pensando en ustedes. Y si llegaron hasta aquí, son verdaderos amantes del salseo y del amor verdadero. Y antes de despedirme definitivamente, no olviden darle un like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de este chismecito jugoso y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan nuestros próximos vídeos. Les prometo que estarán igual de interesantes y entretenidos que este. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un beso enorme y les deseo lo mejor. Hasta la próxima. Y recuerden, el amor, aunque a veces duela, siempre vale la pena.